Hola amigos, ¿te has preguntado cómo resolver o plantear las ecuaciones para resolver un problema? Es muy sencillo. Hoy vamos a aprender cómo llevar una expresión literal a una expresión matemática y así poderlo resolver con mucha facilidad. Vamos con el intro. Veamos amigos, hoy vamos a analizar cómo llevar una expresión literal a una expresión matemática. Verás que es muy sencillo, pues hay que tener en cuenta ciertos detalles. Por ejemplo, lo primero que tenemos que hacer es leer el problema. Es fundamental poder leer el problema para poder entender de qué nos están hablando y a qué se refiere en el ejercicio. Lo segundo es representar las incógnitas con letras. Estas pueden ser variables, mejor dicho, son variables y están representadas por letras, las cuales usualmente son las letras X, letra Y, Z y así. En realidad podría ser cualquier letra. Lo que representa esto es un número que aún no conocemos, pero podemos llegar a conocerlo. Luego, el procedimiento sería plantear las ecuaciones que tengan las incógnitas y los datos que nos ha brindado el ejercicio. El siguiente paso sería ya resolver las ecuaciones y, por último, responder el problema. Nosotros nos vamos a ubicar aquí. En esta primera parte vamos a ver hasta plantear las ecuaciones. Resolver las ecuaciones vamos a verlo en un siguiente video. Por lo pronto hay que enfocarnos a cómo planteamos la ecuación. Es decir, llevarlo de una expresión literal a una expresión matemática. Recuerda que cuando nos digan y mencionen, y acá es muy importante porque hay palabras que debemos interpretar, llevarlos de esa parte literal a una expresión, a algo matemático. Entonces, cada vez que mencionen en un ejercicio la palabra agregar, pues nos están hablando de sumar. Sí, de sumar. Cada vez que nos dicen la palabra de, se están refiriendo a multiplicar. La palabra excede significa diferencia a favor de alguien. Alguien tiene algo más y ese algo más se realiza mediante una diferencia. Es equivale a significa igual, igualdad. Compare, buscar una razón entre. Una razón es una división, hay que buscar ahí algo que debemos encontrar. ¿Qué parte? Comparar con el total. Aquí también se trata de una división. Suma, la palabra suma, adición. Producto, cada vez que nos digan la palabra producto significa multiplicación. Diferencia o resta es una sustracción, ¿verdad? Y el cociente es una división. Ok, entonces estas palabras nos van a ayudar para poder desarrollar los ejercicios, llevarlos de una manera literal a una expresión matemática. Muy bien, ahora veamos cómo interpretamos, que es lo más importante. Una vez que tú interpretas el ejercicio, una vez que interpretas el ejercicio, lo entiendes, entonces lo vamos a llevar a una expresión matemática. Dice un número aumentado en 3. Ok, como yo no sé de qué número me hablan, como no sabemos a qué número se refiere, es ahí donde aplicamos la segunda notita. Dice representar las incógnitas por letras. Entonces, como es una incógnita es algo que yo no sé, que desconozco, entonces tengo que representarlo con una variable, con una letra. Por lo general, como mencionamos, se utiliza la letra X. Entonces, si el número es X, que desconocemos, aumentado, la palabra aumentar significa agregar y la palabra agregar significa sumar. Por lo tanto, estamos indicando de que esto sería X más 3. Un número disminuido en 7. Otro número
igual x. Disminuido. Disminuir significa quitar. Y quitar significa restar. Por lo tanto sería menos 7. X menos 7. ¿Ok? El doble de un número. La palabra el doble. Aquí la palabra el doble. Esta palabra el doble, ¿qué significa? Esta palabra el doble significa multiplicar por 2. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es multiplicar por 2. 2 ¿por quién? 2 por, vamos a poner y. 2 por y. 2 por y. ¿Okay? Que es lo mismo decir algebraicamente 2y. Cuando tengas un número que esté junto a una variable, significa que esos dos están multiplicados. El triple de un número significa, al igual que el ejercicio anterior, significa que se está multiplicando por 3. Podría ser 3z, por ejemplo. Como el número no lo conocemos, entonces colocamos cualquier variable. Por lo general se utiliza x, pero podrías colocar cualquier letra. El cuádruple de un número. Muy bien, al igual que el ejercicio anterior, este significa que lo vamos a multiplicar por 4. Entonces sería 4x. Muy bien. Mi edad disminuida en 5. Mi edad. No conocemos todavía mi edad. Por lo tanto, lo que se va a colocar es x disminuida menos 5. ¿Ok? Muy bien, amigos. Ahora tenemos otros ejercicios por aquí. Sigamos con la rutina anterior. Lo principal es primero encontrar la variable. ¿Sí? Queremos encontrar una variable, por lo tanto la vamos a representar con una letra. Es indispensable poder leer de manera detallada para poder entender. Nos dicen el quíntuplo de mi edad aumentado en 3. Ok, esta palabra quíntuplo significa multiplicar por 5. Por lo tanto, aquí sería 5, el quíntuplo de mi edad. No conocemos mi edad, por lo tanto sería 5x, 5 por x, aumentada. Aumentada sería agregar, y agregar es sumar. 3, 5x más 3, eso sería dos números pares consecutivos. Ok. Aquí hay que tener algo de precaución. Me hablan de dos números y son pares consecutivos. Cuando nos referimos a números pares, los números pares son 2, 4, 6, 8 y 10. ¿Ok? Esos son los números pares. Y como puedes ver, ellos tienen o se diferencian en 2, avanzan de 2 en 2. Entonces, si son números pares consecutivos, uno va a ser 2 más que el anterior. Muy bien. Por lo tanto, lo que podemos hacer aquí es lo siguiente. Si yo tengo a x, considerando a x como un número par, entonces si yo tengo x, el otro número, como ya hemos podido ver en el ejercicio, en el ejemplito que colocamos, el otro número sería x más 2. X es par, por lo tanto el siguiente consecutivo tiene que ser 2 más, sería x más 2. La mitad de un número. Tenemos un número x y la mitad es dividirlo entre 2. Muy bien. Mi edad dentro de 5 años. Genial. Entonces, si yo tengo mi edad, que es x, dentro de 5 me hablan de futuro, y cuando hablan de futuro significa agregar. Por lo tanto, sería x más 5. La suma de dos números consecutivos. Aquí, los números consecutivos son, por ejemplo, 2, 3, 4, 5 y así. Si puedes observar, te vas a dar cuenta de que en los números consecutivos hay una diferencia de 1. Por lo tanto, para hallar un número consecutivo, si decimos que x es uno de los números, el otro número, que sería el consecutivo, va a ser 1 más. O sea, sería x más 1.
la suma de 3 números consecutivos. Entonces lo que hacemos es simplemente esto. Si x es el número, el otro consecutivo tendrá que ser x más 1. Y el siguiente consecutivo es 1 más que el anterior, o sea, sería x más 2. La suma de 4 números consecutivos, muy bien, al igual que el anterior, vamos agregando, sería x más 1, x más 2 y x más 3. Esos serían los 4 números consecutivos. El dinero de Ana ha aumentado en 200. No sabemos cuánto dinero tiene Ana. Lo que sí sabemos es que esté aumentado. ¿En cuánto? En 200. Y la palabra aumentado significa sumar. Esta es la palabra clave. Aquí, esa es la palabra clave. Aumentado. Por acá, las palabras clave son consecutivos. ¿Sí? Consecutivos. Esas son las palabras claves. De mi dinero gasto 70 soles. ¿Cuánto me queda? Muy bien. Como yo tengo X soles y he hecho compras, he realizado compras, he gastado 70 soles, por lo tanto sería X menos 70. Eso es lo que me quedaría. Tendría que saber cuánto es el valor de X para poder saber exactamente cuánto me queda. La palabra clave aquí es gasto, porque al gastar estás quitando, estás reduciendo, y reducir sería restar. La mitad de un número aumentado en 7. La mitad de un número aumentado en 1. La mitad y aumentado. Esa es la palabra clave. La mitad de un número. Si el número es X, su mitad sería así. Esa división dice que va a estar aumentada, o sea, sería más, y está aumentado en 1. 10 veces un número aumentado en 7. Aquí hay que tener cuidado porque debemos tener en cuenta la coma. En este caso no hay una coma, por lo que debemos interpretarla de forma general. 10 veces un número X aumentado en 7. 10 veces un número 10x aumentado en 7. Un número disminuido en 13. Aquí la palabra clave sería disminuido. ¿Ok? En la anterior la palabra clave es aumentado, por eso que va la suma. En este caso sería un número X disminuido en 13. Restado 13. El triple de un número. Aquí hay dos palabras claves. Observa. El triple significa multiplicar por 3. Y luego disminuido. Buscamos por aquí, escribimos el triple de un número. Triple de un número, X es el número, el triple sería 3X. Disminuido menos 28. El quíntuplo de un número aumentado en su doble. Observa por aquí, por favor. El quíntuplo y aumentado y doble. Hay tres palabras claves. Veamos cómo se resuelve. El quíntuplo de un número. El quíntuplo de un número es igual a 5x. Aumentado más. En su doble. ¿En el doble de quién? En el doble del mismo número. O sea, 2x. Si resolvemos eso, nos están indicando 5x más 2x sería 7x. El triple de ovejas más el lobo son 100. Si no sabemos cuántos son las ovejas, vamos a colocar como variable x. Pero nos dicen el triple de ovejas, o sea sería 3x. Más el lobo. Hay un solo lobo y eso es igual a... Eso sería igual a 100. ¿Ves qué sencillo? Ahora, aquí tenemos otras expresiones un poquito más grandes o de mayor dificultad. Dice, algo más de enunciado matemático. Jacobo triplicó su capital. Si tenemos aquí a Jacobo no sabemos cuánto es su capital, por lo tanto vamos a colocar que Jacobo tiene X de capital. X soles de capital. Muy bien. Pero dice que triplicó su capital.
Ok, si triplicó sería multiplicar por 3. Por lo tanto estamos hablando de 3x. Ahora tiene. Ok, entonces está igualándolo. Está igualándolo. ¿A quién? A 2400. Jacobo tiene el triple de su capital y ahora tiene 2400. Esa sería la manera de cómo resolver. De aquí despejamos la variable y encontramos la respuesta. Pero por lo pronto aquí solo nos vamos a enfocar a realizar el planteo. ¿Sí? Muy bien. 3 monos encontraron 63 plátanos. Después de comer cada uno la misma cantidad, dejaron 9 plátanos. Muy bien. A ver, tenemos a 3 monos. Mono 1, mono 2, mono 3. Buscamos el signo de igualdad. ¿Qué nos dice? Nos dice que cada uno comió la misma cantidad. Como comieron la misma cantidad cada uno, entonces vamos a colocar que comen X. Después de comer la misma cantidad cada uno, dejaron 9 plátanos. O sea, la cantidad que coman los 3 más 9, ¿sí? Porque dejaron 9 plátanos, eso va a ser igual a la cantidad total de plátanos. O sea, 63. Resolviendo ese ejercicio vamos a poder saber cuánto es la variable X. Y la variable X representa la cantidad de plátanos que comió cada mono. Exacto. Entonces, eso sería resolver y encontrar la respuesta. Hay que recordar que la variable representa algo en el ejercicio que nosotros estamos detallando, ¿sí? Listo, chicos, esta es la primera parte. Espero te haya servido. Por favor, suscríbete para poder dar y hacer otros videos que te puedan ayudar. Y nosotros felices y encantados. Esto es Next Level.